Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto recibirlos en este nuevo encuentro central. El tema que nos convoca en el día de hoy tiene que ver con organizaciones sociales y política internacional. Nuestros invitados del día de hoy son Víctor Báez, ex secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Karin Nansen, de Redes Amigos de la Tierra, y Rubén Villaverde, ex integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Con ellos abrimos esta mesa aquí en Encuentro Central. Bueno, recibimos en la mesa de Encuentro Central a nuestros invitados ya formalmente ahora. Muchas gracias, Karin, por acompañarnos. Un gusto que estés con nosotros. Gracias, Rubén, por estar aquí. Y gracias al dueño de casa también, en este caso, ¿no? Por el hecho de permitirnos salir desde aquí y que nos cuentes, además, la importancia que ha tenido el hecho de que la CSA esté aquí en Uruguay, en Montevideo, y el significado de esto. Y también a nivel personal el desafío que significa para ti. En primer lugar, nosotros hemos tenido una relación muy cercana con el PIT-CNT por muchas décadas. Y cada vez esas relaciones son más cercanas, porque evidentemente defendemos las mismas cosas. El PIT-CNT no está afiliado a la CSA ni a la CCI, pero tenemos programas idénticos y defendemos cosas idénticas, defendemos las mismas cosas. Eso posibilitó un acercamiento y un trabajo conjunto, porque el PIT-CNT tiene una presencia, en primer lugar es una central que no tiene lo que tienen otras centrales en otros países, que es la fragmentación. El movimiento sindical aquí está unido, tiene diferentes sectores, diferentes tendencias, pero dentro de una sola organización, y hacen un juego democrático dentro de las reglas del clasismo y la democracia. Entonces es materia de admiración en muchos países, porque una de las peores enfermedades del movimiento sindical de las Américas es la fragmentación. También Uruguay tiene un sindicalismo por sector, un sindicalismo que hace que represente más, mientras que en muchos países, en la gran mayoría de los países de América Latina, hay un sindicalismo de empresa. Y no hay un solo sindicato por empresa, sino que hay muchos sindicatos por empresa, lo cual debilita al movimiento sindical. Por eso, desde aquí, y sobre todo con otros sectores de la sociedad, que no venimos históricamente de la misma rama, pero que aspiramos a las mismas cosas, a un mundo mejor, un mundo sostenible, un mundo que sea mejor para nuestros descendientes. Yo creo que aquí este es el espacio ideal, porque evidentemente vinimos y nos mudamos a Brasil en la época de Lula, hemos tenido una buena relación con el movimiento sindical y lo seguimos teniendo, pero el cambio político que se ha dado hacia la derecha, donde se volvió, yo creo que a 50 años atrás, o a 100 años atrás. Mira que en este momento quien se encarga de la legalización de los sindicatos y de las ONGs es un policía. Y volvemos a la etapa en que, no sé si se acuerdan, la época del FORU, de la Federación Obrera Regional Uruguaya, la época de la FOR paraguaya, de la FORA Argentina. En esa época, hace más o menos 100 años, se consideraba al sindicalismo no como un tema laboral, sino como un tema de orden público. Entonces, en Brasil se está volviendo ahí. A ese lugar se está desandando todo lo que se ha progresado, y evidentemente aquí en Uruguay existen condiciones mejores para un funcionamiento con mayor libertad. Y el equipo de la CSA van a estar trabajando no solamente con el movimiento sindical uruguayo o el movimiento sindical de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, sino que va a estar trabajando Rafael con su equipo, con otros sectores, como por ejemplo los Amigos de la Tierra y otras organizaciones que buscan un mejor planeta habitable para las futuras generaciones. Bueno, de alguna manera Víctor me dio el pie para preguntarte, Karin, qué significa en este caso organizaciones ambientalistas, en el caso Amigos de la Tierra, con organizaciones sindicales. ¿Cómo se conjuga esa tarea que se va a desarrollar? Bueno, en primer lugar es importante que para Amigos de la Tierra y para Redes Amigos de la Tierra en particular, tenemos una perspectiva de lo ambiental que está profundamente comprometida con la justicia en todas sus dimensiones. Entonces hablamos de justicia ambiental, justicia social, de género, económica,
y no podemos concebir la defensa del ambiente sin pensar en la justicia. Los problemas ambientales en realidad tienen su origen sobre todo en la concentración de la riqueza y en la toma de decisiones en manos de unos pocos actores empresariales o grupos oligárquicos, ¿no es cierto?, que utilizan el ambiente, que es algo común, un bien común, en su propio beneficio, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con los procesos de concentración de tierras, lo que conlleva en términos de gestión del territorio, donde unos pocos deciden cómo se utiliza el territorio, etc. Entonces, desde esa perspectiva, desde Redes, Amigos de la Tierra y como Amigos de la Tierra en América Latina y Caribe y a nivel internacional, nos hemos comprometido, por ejemplo, en las luchas contra las privatizaciones. Hemos estado codo a codo con el PIT-CNT, con el movimiento sindical, luchando contra los procesos de privatizaciones. Y para nosotros eso es una lucha del movimiento ambientalista también. No puede ser solo una lucha de los trabajadores y trabajadoras, sino que nos compromete como sociedad. Y lo mismo pasó con la lucha contra el ALCA, que es de donde nos conocemos con los compañeros y compañeras de la CCA. En el marco de la campaña continental contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era un proyecto de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, de imponer en nuestro continente una serie de normas llamadas de libre comercio, pero que en realidad iban mucho más allá del comercio, ¿no es cierto?, que tenía que ver con una nueva arquitectura jurídica para el control de nuestro continente. En ese proceso de la campaña, que logramos vencer, ¿no es cierto?, también con la alianza de los gobiernos de izquierda en ese momento, fue que nos fuimos conociendo y generando lazos y construyendo esta trayectoria, ¿no es cierto?, de lucha en el continente, donde distintos movimientos sociales nos articulamos para defender derechos de los pueblos como pueblos y también nuestros territorios y nuestro derecho a definir proyectos políticos que tengan que ver con la soberanía de nuestros pueblos. Bueno, más adelante vamos a hablar del papel de las transnacionales, de los tratados de libre comercio, que de libre parece tener muy poco, y algunos otros temas que los están vinculando. Rubén, ¿y cómo ves vos desde tu experiencia en el Instituto Cuesta Duarte, en lo que ha sido tu trayectoria como dirigente sindical, estos puntos que pueda haber de contacto entre estas posiciones que se están manejando acá y quizás también algunas diferencias que puedan surgir? ¿Cómo se compatibilizan? Sí, hay que trabajar mucho para compatibilizar, porque puede llegar a suceder que el movimiento sindical, en su afán de cumplir mejor su rol, pueda llegar a no tomar en cuenta la agenda ambiental. Y no sé, en este momento estamos muy cerquita, a días de terminar el verano, y en el Uruguay, en este verano, desde Colonia hasta Rocha, nos encontramos con unas minúsculas bacterias, que le dicen cianobacterias, de color verde, que han teñido nuestras costas. Y eso tiene que ver con agresiones al medio ambiente, que bueno, que podrá tener que ver el movimiento sindical con esto, pues mucho. El desarrollo empresarial, el no tener límites, la búsqueda permanente de la rentabilidad, el privilegiar, el hacer caja antes que tener unos ciertos cuidados, terminan teniendo sus consecuencias. Entonces, estaba leyendo hace pocos días que los montes ribereños han sido descuidados y que plantamos soja, y no es que yo sea un fundamentalista en contra de las plantaciones de soja, pero qué necesidad de ir 200 metros más allá y eliminar el monte ribereño, que es una barrera natural. Entonces, muchas cosas que con el paso del tiempo fuimos haciendo y fuimos agrediendo, y eso tiene sus consecuencias que no es solamente decir, tal persona no puede ir a la playa, no es importante. Resulta que para el Uruguay el turismo se ha vuelto su principal actividad económica. Sin duda. Entonces, ojo con estas cosas en donde pensamos que los ambientalistas son unos locos y unos fanáticos, y resulta que empiezan a aparecer algunos elementos que nos hacen pensar que no eran tan fanáticos, que nos venían alertando hace ya 20, 30 años de cosas que veníamos agrediendo, y ahora empezamos a pagar las consecuencias. Por lo tanto, el movimiento sindical me parece que en forma muy inteligente se acerca a otras organizaciones. Creo que Red Amigos de la Tierra ha tenido una actuación histórica fenomenal, de mucha cercanía al movimiento sindical,
Por lo tanto, estas conversaciones se llevan adelante de un modo muy natural, y me parece muy bueno que nuestro movimiento sindical y que el movimiento sindical de las Américas y el mundial también empiecen a incorporar a su propia agenda los temas ambientales. Desarrollo económico sí, con el cuidado debido al medio ambiente. Sí, lo de las cianobacterias además, según la academia, han llegado para quedarse, lo cual lamentablemente ya deja de ser una preocupación para ser un tema puntual que está en la agenda. Y hablando de agenda, ¿cuáles son los temas más importantes que se manejan en la agenda de este 2019? Bueno, hay varias agendas. En primer lugar, el tema de la paz. Hicimos el Congreso Mundial. Yo en realidad he entregado la Secretaría General de la Confederación Regional, de la CSA, que va desde Canadá hasta Argentina y Chile, para irme a vivir a Bruselas y ejercer el papel de secretario general adjunto de la Confederación Sindical Internacional, que es una organización que representa a 220 millones de trabajadores y trabajadoras y que está en 160 países. Entonces, lo primero es el tema de la paz. ¿Cómo hacer para defender la paz en periodos en que hay posibilidades de guerra y de conflictos, de intervención militar en nuestro propio continente, cuando nuestro continente ha sido en las últimas décadas un continente de paz? Lo que se está inventando y se está vendiendo a la opinión pública, la autoproclamación de gente que está siendo reconocida por poderes extranjeros, legitimada supuestamente por poderes extranjeros, cuando la regla democrática número 1 dice que son los pueblos los que deben elegir a sus autoridades y de tiempo en tiempo deben ir renovando sus autoridades. Entonces eso está en peligro, pero no solamente está en peligro por eso, sino porque hay problemas de distribución de la riqueza. La distribución de la riqueza nunca ha sido tan injusta. Recordemos que la Primera Guerra Mundial de 1914 viene, entre otras cosas, como consecuencia de una de las crisis económicas más grandes, en la etapa llamada la Belle Époque, la Bella Época, y después viene el problema económico mundial en 1929, que lleva a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se salió de todo eso? Se salió con programas concretos de combate a la pobreza. En 1919 se crea la OIT. No solamente se crea para la paz, sino se crea porque a un sector le preocupó mucho que en 1917 la revolución soviética haya triunfado. Eso preocupó bastante. Entonces aquí, en las Américas, nosotros hemos tenido un comportamiento de los poderes hegemónicos y otro comportamiento en Europa. El Plan Marshall para Europa, para distribuir más, y aquí la creación de la famosa Alianza para el Progreso, la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, donde iban los ministros de Trabajo y hacían grandes declaraciones reconociendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Después volvían a sus países y metían presos a los dirigentes sindicales. Esa fue la práctica. Después eso fue cambiando poco a poco y fueron surgiendo líderes muy reconocidos de corte progresista, pero evidentemente yo creo que el caso de la prisión de Lula, que todos sabemos que es una prisión sin justificación, no tiene agarradero por dónde, y ya tienen 2 condenas que no tienen agarradero legal, pero evidentemente ahí debemos analizar 2 cosas. En el tema de la paz mundial, ahí se busca un multilateralismo, o sea, que no sea solamente Estados Unidos, que sea China también y que sea Rusia. Pero yo creo que Rusia y China no quieren un multilateralismo muy multilateral. O sea, no quieren que entren más gente, que más países en el juego democrático multilateral para decidir las cosas del mundo. Quieren limitar el número de la multilateralidad. Entonces, hay diferentes puntos de vista que debemos... Pero lo principal en este momento es que tenemos ya en vigencia una 4ª revolución industrial, mientras en nuestros países, en muchos sectores, no se llegó a la primera revolución industrial, ¿no? Seguimos produciendo
y se refería al tema de la soja. Nosotros seguimos vendiendo soja. Si nosotros no transferimos ese modelo a otro modelo que produzca más puestos de trabajo, modelo de industrialización, que no debe depender solamente, desde mi punto de vista, de la inversión extranjera, sino que debe basarse en las pequeñas y medianas empresas, a condición de que respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque las pequeñas y medianas empresas, según la CEPAL, crean el 60% de los puestos de trabajo, siendo dueñas de solamente el 10% Claro. de la riqueza, del Producto Interno Bruto. Mientras que las grandes empresas, que son las que vienen y deciden los destinos de los países y echan gobierno y ponen gobiernos títeres, son dueñas del 70% de los puestos de trabajo de la economía, y solamente crean el 10% de los puestos de Claro, trabajo. sí, en Uruguay las unidades económicamente activas, más del 80% son pymes. Sí. Sin embargo, ahí tenemos otro gran problema. ¿Estamos hablando de distribuir riqueza o distribuir ingresos? ¿Se distribuye riqueza en Latinoamérica? Bueno, seguimos siendo un continente profundamente desigual, lo cual es realmente terrible, ¿no? Porque muchos de los problemas que enfrentamos tienen que ver con eso, y el hecho de que no se logró revertir esa situación de desigualdad estructural en América Latina, y eso tiene que ser un compromiso de nuestros movimientos, pero también de los estados y la política pública. Ahora, el problema es que hoy en día en América Latina enfrentamos una ofensiva de la derecha brutal, ¿no es cierto?, que viene a tratar de acallar las voces de resistencia, las voces de los movimientos sociales y de todos los movimientos sociales, sea el movimiento sindical, sea el movimiento campesino, sea el movimiento ambiental. La derecha llegó para imponer su lógica y sus políticas perversas, ¿no es cierto?, contra nuestros pueblos, y de una manera muy brutal, ¿no es cierto?, incluso con mucha persecución, con mucha amenaza a las vidas de los dirigentes y dirigentes sociales. Entonces, ese es un problema que para nosotras, desde la perspectiva del movimiento ambiental, es algo que tenemos que enfrentar con unidad de los movimientos, con una perspectiva internacionalista, una vez más, ¿no? La necesidad de construir un internacionalismo que defienda la paz y que realmente luche contra esta ofensiva de la derecha. Y por otro lado, además, se nos está imponiendo una lógica de cuestionamiento de la política. El espacio de la política hoy es tildado de corrupto, nos llaman a abstenernos de la política, llegan empresarios, supuestos outsiders, como le dicen, de la política, a imponernos, ¿cierto?, esta lógica de la gestión, y como si los empresarios no fueran corruptos y que no hubiera corrupción en la gestión empresarial, ¿no es cierto? Entonces se nos vende esta imagen, los pueblos se retraen y ahí realmente corremos el riesgo de quedar totalmente en las manos de una clase dirigente que no tiene ningún tipo de compromiso con los pueblos. Incluso se cuestiona la política pública. Cada vez más se habla de que todo se resuelve nuevamente, volvemos al discurso del mercado, todo lo va a resolver el mercado. Y eso en materia ambiental, así como pasa a nivel sindical, a nivel de las políticas agropecuarias y demás, pasa lo mismo en lo ambiental. Hay una privatización de la esfera de la política ambiental en el continente. En Uruguay estamos en una situación diferente, pero sabemos que tenemos que defender. ¿Y cómo defendemos eso, que es diferente hoy en Uruguay? Es con más y más participación de los movimientos sociales y más construcción de unidad entre los movimientos sociales y más cruce de agendas y construcción programática conjunta entre los movimientos sociales. Nosotros, por ejemplo, pensamos que el movimiento sindical sí ha incorporado la agenda ambiental. Lógicamente no es fácil cuando se plantea el tema de puestos de trabajo contra medio ambiente. Tenemos que salir de esa trampa. La PLADA, que es la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que formuló la Confederación Sindical de las Américas en diálogo con todos nuestros movimientos, logra escapar de esa trampa de quedar enfrentado, ¿no es cierto?, el tema ambiental con el tema del puesto de trabajo. Pero para terminar, por ejemplo, la campaña por la reforma constitucional del agua, que llevamos adelante conjuntamente con el movimiento sindical, claramente incorpora claramente una visión ambiental. Entonces, digamos, hay mucho sobre lo cual construir. Te voy a pedir que nos amplíes un poquitito más, pero vamos a hacer una pausa. De organizaciones sociales y política internacional estamos hablando hoy aquí en Encuentro Central. Ya venimos.